Buenos días, Dios les bendiga, hermano. Hoy es septiembre 18 del 2022. Vamos a empezar este estudio bíblico. Ya cambiamos de menú, que se llama el patrón divino de la adoración que complace a Dios. Sabemos que nosotros debemos adorar a Dios no como nosotros queramos, sino como a Él le complace. Entonces este estudio bíblico es bien importante, porque aquí vamos a ver cómo debemos adorar, a quién debemos adorar, de dónde salió la palabra que debemos ser verdaderos adoradores. Acuérdense que eso empezó en el pozo de Jacob, en un encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, allá en Samaria. Y también me voy a basar en Nicodemo, que fue de noche a consultar con Jesús, que cómo podía ser entrar al reino de los cielos. Esas dos informaciones las vamos a juntar para poder desglosar qué quiere decir verdaderos adoradores. Porque nosotros sabemos que hay diferentes tipos de cultos, ¿verdad? Hay el culto en vano, el culto en ignorancia y el culto del que quiere Dios de nosotros. ¿Cuál es? ¿Cómo debemos adorar? En espíritu y en verdad. ¿Pero qué quiere decir el espíritu y en verdad? Porque nosotros lo decimos así. Vamos a analizar qué quiere decir espíritu, qué quiere decir verdad, qué quiere decir verdaderos adoradores, dónde se originó, quién lo dijo. El que lo dijo fue Jesús, en dos ocasiones. Una con Nicodemo. Con Nicodemo le dijo que hay que nacer del agua y del espíritu. Vamos a analizar qué quiere decir eso, dónde se siente la semilla. Entonces, y el otro es con la mujer samaritana. Esos dos van a ser nuestros enfoques para poder desglosar esto. Además vamos a ver el contenido. El contenido de todos el tema es el patrón divino de la adoración que complace a Dios. Vamos a ver una introducción de que el hombre por naturaleza es religioso, a qué se debe todo eso. Vamos a explicar ese concepto que les acabo de decir, que es religioso, a qué se debe todo eso. Vamos a explicar ese concepto que les acabo de decir, que es verdaderos adoradores. ¿Qué quiere decir? Como miembros de la Iglesia de Cristo hay que entender este punto. Los tipos de cultos y las ideas falsas sobre la adoración, cómo se nace del agua y del espíritu, y luego el último punto, que son características de los actos de adoración, que va a ser en otros domingos. Las características de los actos de adoración son de los 5 actos de adoración, los vamos a analizar completamente, pero ese es el otro. Este estudio dura 2 semanas, dura varios domingos, pero ahorita por lo pronto vamos a empezar con esto. Miren, la iglesia del primer siglo participó en varios actos devocionales en las asambleas del Día del Señor. Ya dijimos que en las asambleas, nosotros estamos en la asamblea, como la eclesía, los llamados a adorar en la asamblea. Entonces, desde el primer siglo participó en varios actos devocionales que se consideran ahora como los 5 actos de adoración en la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son? Ustedes ya se lo saben. A ver, ¿quién me dice uno? Un acto de adoración que hacemos aquí ahorita en la Señor. ¿Cuál otro? Oración. Ya se lo saben. Miren, aquí los vamos a ver, ahí lo están viendo. La cena de comunión, y ahí está el texto. Las oraciones, apréndanselos, hermanos. Las oraciones 5, La cena de comunión, y nomás el domingo el miércoles es estudio, es enseñanza, oraciones también. Hay actos de estos que son todos juntos, actos donde debemos celebrarlos todos juntos, como la cena de la comunión, ¿verdad? Y la ofrenda. Nosotros sí lo podemos hacer cualquier día. Bien claro, bien. Y aquí lo voy a poner el texto y lo subrayo. Mira, por ejemplo, la cena de comunión, Hechos 27, ¿qué dice? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Acuérdense que para partir el pan significa la cena del Señor. Es lo mismo, quiere decir eso. Entonces es la cena de comunión y ese es el texto, Hechos 27, nomás para que recuerden en dónde está. Acuérdense que todo esto, nosotros en la Biblia
para entender nosotros estos conceptos, no vienen escritos así en la Biblia, sino que vienen en diferentes partes. ¿Cuál es el texto que dice que la suma de tu palabra es la verdad? Salmo 119, 160. ¿Ves? Por eso la palabra hermano y todo eso tienes que buscar no nomás lo que dice un texto. Fíjate bien. Cuando estás analizando algo, quieres saber qué quiere decir. Se ve ese texto, pero los otros también. ¿Ves? O sea, tenemos que ver que sean congruentes, que tengan relación. Por eso estos 5 actos de oración están en diferentes textos. El otro punto, hermanos, es las oraciones. Dice 1 Corintios 14:15, ahí también dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar, el simple creyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Entonces, las oraciones, dice que oraré con el espíritu. Ahí está ese texto que nos dice cómo lo debemos hacer. Ahora, también la tercera es cantar, ¿verdad? Cantar es el uno al otro, ¿verdad? Es exhortarnos el uno al otro, y es una enseñanza también. Entonces, el cantar dice, en Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando. O sea, vamos a estoy dando los puntos donde están los 5 actos de oración. Ahora, ¿cuál es la otra? Dice, la ofrenda. 1 Corintios 16:2, ¿qué es lo que dicen los hermanos? Cuando pasan a servir la mesa, es el texto que leemos. Eso es de memoria, ¿verdad? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ese es clásico cuando se sirve la mesa. Y el otro, la enseñanza que incluía leer las escrituras. Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea que es leer las escrituras, es la enseñanza, cuando ustedes leen las escrituras. Y luego la otra es Hechos 27, la proclamación de la palabra, proclamar la palabra. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Al enseñar estaba proclamando la palabra. En resumen, hermanos, la iglesia del primer siglo participó en varios actos devocionales en las asambleas del Día del Señor. Ese es el punto. ¿Cuáles son? Ahí están. Entonces, vamos a ver otra. Mire, la introducción. Hay un salmo, el 42:1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, el salmista está adorando. Entonces, el salmista, en ese salmo, quizás expuso que adorar es una necesidad fundamental para el alma humana. Mire, el hombre por naturaleza sabemos que es religioso. Creen en un árbol, creen en otro hombre, en una vaca, como le hacen en la India, en varias cosas. Entonces, por naturaleza es religioso. Estamos viendo la introducción. Entonces, ese salmo dice, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es lo que está tratando de expresar el salmista? Está diciendo que adorar es una necesidad fundamental para el alma humana. Eso es. Miren, seguimos con la introducción. Ya estamos diciendo que la religión es un rasgo de la naturaleza humana. Por ejemplo, ahí estamos viendo en el lado izquierdo, estamos viendo cómo están adorando a esa estatua. A los israelitas, ¿verdad? De oro. Dice, los hombres van a adorar algo a alguien siempre. Puede ser el sol, como vimos con los de Babilonia, ¿te acuerdas? El sol es el que disipó. Y luego dice, la luna, una vaca, un ídolo de oro, y también al Dios verdadero, nosotros. O uno mismo, y estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo a una virgen ahí, están adorando a una imagen. Y también están adorando al Papa, en ese caso, ¿verdad? Porque lo adoran. Son santos muertos. Ellos tienen santos muertos. Nosotros
nosotros somos santos vivos, ¿verdad? Entonces, según ellos son santos, y para ser santos necesitan estar muertos. Ese es el Papa que llamo. Entonces, en resumen, hermanos, la religión es un rasgo de la naturaleza humana. Miren, Cicerón, hermanos, es un filósofo romano, y en el siglo I los pensadores paganos habían observado que la religión de alguna forma u otra es un rasgo universal en la naturaleza humana. Todos, aunque no, todos tienen que adorar a algo. Entonces, y los seres humanos por naturaleza están instintivamente adorando a las criaturas. Y eso es lo que acabamos de explicar. Hay un salmo muy importante, dice, el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien, eso dice el Salmo. Pero, ¿por qué no están adorando al Dios verdadero? Tú investigando y cuando cambias tú por adorar a otra cosa en vez de adorar al Dios verdadero, en Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo en los Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, fíjense bien, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Al decir cambiaron es que ellos, en vez de adorar al Dios verdadero, cambian para adorar en una estatua, en otra persona, en un libro, etc. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí el apóstol Pablo ya está diciendo que la religión es un rasgo de la naturaleza humana, pero el hombre, porque se creía muy sabio, realmente un necio, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, ¿verdad? O de ídolos. Ese es el punto, ¿no? A ver. Ahora se escucha mucho que, bueno, yo he escuchado varias veces, sobre todo en las redes sociales, que dicen, en quien tú creas, si es Jehová, si es Mahoma, si es Buda, o si tú eres tú mismo Dios, porque Dios vive dentro de ti, entonces tú eres Dios. Sí, pues ahí está demostrando, se creen sabios, pero en realidad son necios. Sí, eso es. Y la otra, esta lo dice, no, pues tú puedes creer en cualquier cosa, al cabo todos los caminos te llevan a Dios, ¿verdad? Dice, tú puedes ser así, como quiera te llevan, pero no, el único camino es Cristo. Para empezar, no es nadie, es Cristo, no es otra persona más que Cristo. Hay un solo camino, y ellos dicen que hay muchos caminos. Como dices tú, para llegar a México te puedes ir por Victoria o por otra parte, ok, pero para llegar al cielo, nomás hay un solo camino. A ver. Es que el espiritual no hay atajos. Esa es buena. No hay atajos. Hay una línea y te vas, por ahí vienes. Está bien, esa es muy buena, esa, no hay atajos. Muy bien, David. Dice, mira, es necio el hombre que profesa ser sabio, como esos que dicen en las redes sociales. Dice, que se gloría en su propia sabiduría, no admite la sabiduría de Dios. Es más, muchos de ellos niegan lo que dijiste, la existencia de Dios, cree en ti mismo, ¿verdad? Y dice, negando a Dios, vuelve a alguna forma de idolatría. ¿Qué es lo que hace? Produce su propio Dios con D minúscula, para empezar, según su propia sabiduría o idea de las cosas. ¿Qué es lo que hace? Deforma la naturaleza de la creación de Dios y tuerce los propósitos de Dios. Todo lo que sale en redes sociales, en ese caso. Entonces, bueno, mire, ustedes, ¿alguien sabe qué entiende por verdaderos adoradores? A ver, los cristianos que ya tienen más tiempo. ¿Qué es un verdadero adorador, hermano? El que hace la voluntad del Señor. Que hace la voluntad del Señor. Perfecto. ¿Y cómo debe adorar? En espíritu. En espíritu, ¿verdad? Les voy a explicar qué quiere decir eso. Me voy a meter un poquito de tiempo, pero voy a explicar para que sepan de dónde proviene. Miren, ahí abajo están viendo ustedes una imagen, hay un corto.
está una persona que representa, estamos representando a Jesús y a la mujer samaritana. Están en el pozo de Jacob. Acuérdense que Jesús andaba en Samaria, cerquita de Sicar, andaba en Samaria, y allí hay puro samaritano que no se podía ver con los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos ya estaban esclavos. Entonces, allí empezó, Jesús fue el que dijo, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y dijo, hay que ser verdaderos, Cristo busca verdaderos adoradores. Él está buscando que nosotros seamos verdaderos adoradores. ¿Como quién? Como Nicodemo, como Zaqueo, ¿verdad? Eso es lo que quiere. Entonces, vamos a explicar esto, está un poco enredado, pero vamos a tratar de hacerlo fragmentado. Mire, si los seres humanos adoran entonces, si los seres humanos adoran lo que quieren, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué o a quién y cómo adora la gente? O sea, ¿qué adora? ¿A quién adora? ¿Y cómo adora? Porque a final de cuentas nosotros vamos a adorar en espíritu y en verdad, y estamos haciéndolo de acuerdo a los 5 actos de adoración que ya les dije ahorita. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Y cómo lo debemos hacer? Tampoco vamos a cantar como nosotros queremos, con instrumentos. Vamos a celebrar, no celebramos la cena, sino que cada año, como ya hacen otras iglesias no escriturales. Entonces, ese es de dónde vamos a partir. ¿Qué o a quién y cómo adora la gente? Ese es el punto, ¿no? Miren, vamos a ver si serán verdaderos adoradores o serán falsos adoradores. Es lo que vamos a demostrar. Si somos verdaderos adoradores o falsos adoradores. Ese es el punto. Miren, el texto donde nos vamos a basar se llama texto, yo le digo texto ancla, donde de ahí vamos a partir. El texto ancla o el texto de apoyo, y que ya lo han visto ustedes miles de veces, que es Juan 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es lo que anda buscando el Padre, verdaderos adoradores. ¿Quién lo dijo? ¿Quién es esta? ¿Quién lo dijo? Juan. Lo escribió Juan, pero lo está diciendo quién? Cristo, Jesús. ¿Y dónde lo está diciendo? En el pozo de Jacob. Ahí está, junto con la mujer samaritana. Dice, por lo que, hermanos, la adoración es un tema dominante en la Biblia. Si nosotros, como miembros de la iglesia, no sabemos este término y no sabemos los 5 actos de adoración en qué consiste y cómo los debemos celebrar, los debemos cumplir y cómo que los debemos cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, por eso la adoración, que es el tema que estamos iniciando, es un tema dominante en la Biblia. El concepto está representado por varios términos en las escrituras hebreas y en el Nuevo Testamento griego. Mire, dice, ¿qué es la adoración? Fíjese bien el número. Adoración implica, ¿qué implica? Bueno, adoración es lo que tú quieras. Adoración implica un profundo sentido de temor religioso. Cuando estás adorando a algo, tiene la persona temor religioso. Pero ¿en cómo se expresa? Los que adoran vamos a decir a una virgen estatua o lo que sea, ¿qué hacen? Actos rituales de devoción y servicio. Acuérdense de los matlachines, ¿verdad? ¿Cómo hacen actos rituales para adorar al personaje? A ver, hermano. Sí, debe entenderse tal como los feligreses adoran a tales objetos o personas. Cuando se hace una expresión, algún comentario de tal o cual imagen, que no es muy agradable el comentario, entonces viene la crítica, cállate porque estás diciendo eso, no oye, ponte reverente. O sea, cuando se hace una referencia, en este caso a Dios, debe hacerse con todo respeto y con toda honorabilidad. ¿Qué quiere decir mérito? Es lo que vamos a ver. Adoración quiere decir mérito. Cuando tú le das mérito a una persona, lo que te está diciendo, le das su reverencia. Aquí viene, dice,
La palabra adoración literalmente significa mérito, y denotas un ser, un objeto que el adorador considera digno de devoción. Pues en este caso, nosotros como cristianos, Dios, ¿verdad? O sea, adoramos a Dios y eso significa mérito. O sea, rétanselo esto: adoración es mérito, ¿sí? Y denota un ser o un objeto que el adorador considera algo digno de devoción. Entonces, eso quiere decir. Entonces, y realmente básicamente lo que implica en la adoración es un profundo sentido de temor religioso, ¿verdad? Temor religioso. ¿Y cómo lo expresan ellos? Los indígenas, como lo representaban por actos rituales, ¿verdad? Hacían actos rituales, ellos tenían los dioses de la luna, etc. ¿verdad? Ok, mire bien. Ahora, vamos a ver en este punto, hermanos, las varias clases de cultos que hay. Es bien importante que ustedes sepan eso. ¿Y cuál es el de nosotros? Culto en verdad. Mire, el culto en vano, eso está en Mateo 15:8. Ahí era contra los fariseos. Acuérdense que los fariseos, ellos se vestían y oraban muy bonito y se ensalzaban ellos mismos. Entonces dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Verdad? Son los hipócritas, los fariseos en este caso, y actualmente los fariseos modernos. Dice: cuando los predicadores, dicen bien, se atreven a quebrantar o sustituir algún mandamiento o enseñanza de Dios, hacen nula su adoración a Dios. Dios no acepta la adoración de los que quebrantan y sustituyen sus leyes. O sea que ellos están adorando, pero ellos quieren meter o sustituir algún mandamiento o enseñanza. No quieren hacer un cristianismo light, ¿verdad? No, pues así. Hay que permitirlo, al cabo no pasa nada. Y no se meten a seguir exactamente lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces ellos, ¿de qué sirve que estén adorando? Cuando nos hacen nula. Quiere decir que no sirve esa adoración. ¿Sí? Entonces, Dios no acepta, hermano, la adoración de los que quebrantan y sustituyen sus leyes. Esa adoración no vale. Entonces, ese apréndanselo cuando ustedes vean algo. A ver, y no solamente el predicador de una mano, también los que lo escuchan y no estudian, no escudriñan, porque se van exactamente con el hombre. Sí, es. O sea, como dice el hermano Jesús, o sea, no nomás el predicador, sino que cualquier cristiano, miembro, ¿verdad?, que no escudriña y confunde. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que no se sabe la dispensación cristiana ni la dispensación mosaica. Ellos revuelven las dos cosas, hacen una mezcolanza. En esa clase ya la digo. Cuando ustedes agarran una parte de lo que hacían en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ustedes van a celebrar las fiestas judías, que era para los judíos. Ustedes quieren hacer aquí las fiestas esas de la Pascua, ¿verdad?, todo eso, y la quieren celebrar aquí en la congregación, en el edificio, ¿verdad?, en la asamblea. Pues ya están agarrando del antiguo y lo quieren mezclar con el nuevo. Es lo que hacen las iglesias no espirituales. Pero ¿por qué no agarran? ¿Por qué no hacen los sacrificios también? Que agarren parejo, ¿verdad? Que a las mujeres adúlteras que las pesquen así, que las agarren así, los apedrean junto con el hombre. ¿Por qué no apedrean eso? Entonces, nomás agarran lo que les conviene. Entonces, están mezclando. Por eso es importante que ustedes sepan que nosotros queremos hacer lo que nuestra guía es el Nuevo Testamento para seguir cumpliendo los mandamientos de tener el culto verdadero. Hermano, lo que hay mucha gente que precisamente mezcla el Nuevo y el Viejo Testamento. Cuando de antemano los que somos verdaderos adoradores sabemos que el Antiguo es para poder entender el Nuevo. De esa forma lo podemos tomar. No tomar el Antiguo para nosotros, sino para poder entender el Nuevo. Y porque dice la Biblia que para nuestra enseñanza se escribió el culto en ignorancia. Acuérdense de Pablo, fue a Atenas y estaba en el Areópago. En el Areópago era como el Domo Car, como dicen ahí, Domo Car. Era un lugar muy importante, porque ahí los griegos eran filósofos y ahí
empezaban ellos a hablar. Entonces dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando nuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, tenían ignorancia. Dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ese es el culto de ignorancia, ¿no? O sea, Pablo llegó ahí y vio que tenían muchas estatuitas. Y entre ellas tenían una que decía, al Dios no conocido. Parece que, no sé si estoy muy seguro, David, que el que las fabricaba se enojó con Pablo porque le quitó el negocio, ¿verdad? No sé si se acuerdan de alguien, ¿verdad? Porque él era el negocio de hacer estatuitas y llegó Pablo. ¿Le metió? Bueno, entonces, ese es el punto, ese es el punto de la ignorancia. Ahí está Pablo con los atenienses. Vamos a ver el otro culto, ya llevamos dos, culto urbano, culto de ignorancia y culto voluntario. Dice, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Cómo? Porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Cuando se someten a preceptos, tales como no manejen, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, los mandamientos y doctrinas de hombres se destruyen con el uso. Fíjense lo que dice aquí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, el culto voluntario es cuando tú usas mandamientos y doctrinas de hombres. Por ejemplo, tenemos los que se golpean, los que hacen, por ejemplo, los que hacen el celibato. Ellos creen que haciendo eso, no casándose, pues ya están adorando a Dios porque según su sabiduría. Los que hacen retiros, las monjas y todo eso, lo vemos, ¿verdad? Y estos son los que dicen Cristo viene, que son las iglesias no escriturales. Ahí estamos viendo, y lo pueden ver ustedes en YouTube, mujeres danzando, porque ellas creen que están hacen danzas, se visten y bailan y corren así, las mujeres, y tienen instrumentos de música porque según ellos se oye mejor. Pero pues un instrumento, pues ¿cómo va a hablar un instrumento a Dios? ¿Verdad? Sino es el corazón de nosotros, es nuestro instrumento. Entonces ellos hacen todo eso según sus preceptos. Esas son las iglesias no escriturales, para que ustedes, hermanos, si andan viendo eso, para que vean que ellos están haciendo un culto como ellos quieren, voluntario. Entonces, hay otros, miren, fíjense bien, dice, los monjes y las monjas practican el ascetismo. El ascetismo es la doctrina filosófica o religión que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Los monjes y las monjas practican el ascetismo para el supuesto efecto piadoso para ellos. Creen que por eso llaman a ser piadosos. Dice, la idea de que la pobreza es esencial para la piedad viene del mismo concepto. O sea que por ser pobre, ayunar y no comer, hacer esto, que ya se ven piadosos. Ustedes lo pueden ver en la India, todos los monjes que hay. Y luego dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, o sea, apariencia de sabiduría. Si no, pues ese monje, usted va a la India y ve a los monjes ahí caminando y todos lo respetan y les dan dinero, lo que sea, porque es piadoso según él. Pero fíjese bien, dice, los que las practican parecen ser personas muy humildes y piadosas. Clero romano y otros sectarios, los menonitas por ejemplo, piensan que la ropa negra o el celibato les hacen aparecer más piadosos. ¿Cómo andan los menonitas allá? Pues sus regiones ahí, todos de negro, ¿verdad? Dice, en culto voluntario, dice, se refiere al culto originado por la voluntad humana. Estamos analizando el culto voluntario. Ese es el que está originado por la voluntad humana, no divina. Dice, los hombres
inventan su propio culto, aunque supuestamente sea para honrar a Dios. No saben que Dios nos ha revelado su voluntad diciéndonos cómo debemos adorarle. O sea, Dios ya nos dijo cómo, no tenemos que hacer lo que nosotros nos complace a nosotros. Muchos vienen, por eso a veces nos vienen aquí que dicen, no, pues aquí no hay emoción, pues no tenemos jóvenes, y en cambio vayan a otra parte, pues, si tienen ahí más reuniones, qué bueno que tienen jóvenes, ojalá tuviéramos aquí jóvenes, pues para que esta iglesia se quiera, ¿verdad? Nosotros estamos ya un poco, bueno, yo ya, pero necesitamos jóvenes, que tengan jóvenes, ojalá tuviéramos mi hijo y Esteban y todo, para que vinieran a reforzarnos, ya nos queda poco. Entonces, dice, entonces ese es el punto, el culto voluntario, ¿sí? Ok, vamos a pasar. Ahora vamos a ver el culto en verdad. Mire, el culto en verdad, apréndanselo. ¿Cuál dije que era el texto ancla? Juan 4, ¿qué? 23 al 24, lo que le dijo Jesús a la samaritana. Y ahí sale todo el análisis. Dice, eso lo dice Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué quiere decir eso? En espíritu y en verdad. Es lo que vamos a analizar ahorita. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Luego dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Eso es nuestro culto en verdad, es nuestro culto de adoración en la iglesia de Cristo. Bueno, entonces, en resumen, ¿cuántos cultos fueron? Hubo 4, ¿verdad? Culto en vano, ¿cuál otro? Repitan, culto de ignorancia, culto voluntario y culto en verdad. Ok, ¿cierto? Bien. Vamos a ver la adoración en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es la adoración en la iglesia de Cristo ahorita? Dice, ahí estamos viendo una imagen, viene descendiendo una persona que representa a la mujer samaritana. Ese es el pozo de Jacob. Eso está situado cerquita de Sicar. Sicar está en Samaria. Acuérdense las provincias que tenía Palestina. Yo me acuerdo de 2. ¿Cuáles son? Abajo, Judea, ¿sí? La capital de Judea, ¿cuál era? Somos la iglesia de Cristo, Jerusalén. Ya se los expliqué aquí con mapa y todo. Judea, la capital Jerusalén, por los judíos. Arriba está Samaria, otra provincia, ¿sí? Y en esa provincia estaban los samaritanos, y ahí estaba el pozo de Jacob, que lo mandó a hacer Jacob, y ahí tuvo José. Años antes, miles de años, 1000 años antes, más o menos. Entonces, en ese punto andaba Jesús con sus discípulos y se encontró, tenía sed y le pide agua y hace una plática con ella. Pero lo más importante de la plática es lo que él y ella habla. Dice, mientras viajaba de Judea a Galilea, acuérdense otra vez, fíjense bien, está Judea abajo en el sur, ¿sí? En medio está Samaria, ¿sí? Y arriba está Galilea. Entonces él tenía que, en Galilea se había judíos, y él tenía que pasar, pero tenía que pasar por Samaria. Y todos los judíos se iban por los lados para no pasar por ahí, porque eran enemigos, ¿sí? Pero Jesús pasó directo. Entonces él iba de Judea a Galilea, porque él acostumbraba a ir a donde, al mar de Galilea, ahí predicaba él. Entonces dice, Jesús se detuvo en el pueblo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar. Ahí contactó a una mujer samaritana en conversación, es lo que les estaba diciendo. ¿Y cuál fue el tema que trataron? Y ahí nace todo. El tema que trataron fue la oración. En ese contexto el Señor afirmó que Dios quiere que la gente, que nosotros seamos verdaderos adoradores. En esa conversación de Juan 4:23, que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí estamos viendo la escena, en el pozo de Jacob, Jesús y la samaritana. Y lo que dice ella está aquí. Aquí está, estoy poniendo los textos que dice ella. Le dice, Señor, me parece que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte de Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, los samaritanos adoraban en ese monte, acuérdense, se llama Gerizim. ¿Ves? Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, porque así lo hacían sus antepasados. Entonces, ya le contesta y le dice a la mujer, dice, me parece que tú eres profeta, pues realmente Jesús es profeta. Dice, nuestros padres, los samaritanos adoraron en este monte, Gerizim. Y tú estás diciendo que debemos adorar en Jerusalén. No entendía, Entonces, ¿qué pasó? Y ahí le contesta Jesús, aquí viene todo el desenlace. Dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, fíjese bien, dice, créeme que la hora viene. Quiere decir que Jesús ya estaba anunciando el reino, el establecimiento de la iglesia, 3 años y medio después, ya estaba. Es lo que vino Jesús a predicar y anunciar, que se acercaba el reino, que iba a establecer la iglesia de Cristo en Jerusalén en el año 33. Entonces dice, créeme que la hora viene, o sea, cuando se iba a establecer la iglesia, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Le está diciendo a ella, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Por eso ahorita dijiste, en espíritu y en verdad es como debemos adorar. ¿Qué quiere decir eso? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él anda buscando verdaderos adoradores. No anda buscando adoradores de culto en vano, de culto voluntario, de culto en ignorancia. Él anda buscando verdaderos adoradores, culto verdadero. Es lo que está buscando. Que hagan, que cumplan con los mandamientos. En este caso hay 5 actos de oración. Estaba confundida ella y no entendía lo que estaba diciendo el Señor, porque ella estaba viviendo bajo cómo ellos lo hacían, cómo los judíos lo relacionaban, dice, en este mundo. Ellos seguían hablando, pero sin saber cómo. Venía el cambio. Sí, ya venía el cambio. Entonces, ese es el punto. Entonces, fíjate, dice, vamos a analizar ya desde el texto. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mira, fíjense bien, vamos a analizar la adoración. ¿Cómo es la conversión de nosotros? Es espiritual. ¿Están de acuerdo? Porque, ¿qué dice? Juan 3:5 dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en la iglesia de Cristo ahorita la persona que no sea bautizada. Y aparte, para que sea bautizada, tiene que haber cumplido, haber confesado, haberse arrepentido, haber creído y haber oído. Digamos, los 5 pasos del plan de salvación. Dice, tiene que ser bautizada y también tiene que nacer del Espíritu. Ese punto, no creo que lo entiendan, pero se lo voy a explicar. Espíritu quiere decir creer, porque cuando tú crees eres engendrado de Dios. Juan 5:1. Creer es ser engendrado de Dios. Si leemos Juan 5:1. Entonces, ahí está hablando una sola, en ese texto está hablando de una parte por el todo. O sea que tú tienes que cumplir, cuando dice el Espíritu, tienes que cumplir con el completo plan de Dios de salvación. ¿Verdad? Ese es el punto. Hay expresiones literarias que te dicen una cosa pero significan todo. Entonces, primero que nada, la conversión ¿cómo es? Es espiritual, porque nos dice el texto Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Eso se lo está diciendo a Nicodemo. Por eso les dije yo que había dos personajes, la samaritana y el Nicodemo. De ahí sale todo. ¿Ves? Entonces la conversión de una persona es espiritual. Por lo tanto, la adoración es espiritual. ¿Ves? Ahí estamos analizando el pedazo espiritual. Ok, fíjate bien. Aquí está, mira, les voy a dar este y les voy a volver a repetir esto. Fíjense bien en ese cuadro. Dice, las cosas que importan a la hora de la muerte no es cuando nació usted físicamente, pero sí cuando usted nació espiritualmente. ¿Cuándo naces espiritualmente? Cuando se siembra en el corazón bíblico. ¿Cuál es el corazón bíblico? El intelecto, las emociones, la voluntad y la conciencia. Ya les dije, son 4 cosas. Ese es el corazón bíblico del hombre. Ahí está representado una persona y un corazón. Ese es el corazón bíblico. Si ustedes ven ahí, el texto que nos dice, Lucas 8:11, dice, ¿qué es la semilla? Ya se lo saben, es la palabra de Dios, de memoria, deben saberse esto. Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios. Y Romanos 10:17 también se lo deben de saber. ¿Okay? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esos dos textos son bien importantes. ¿Ves? Y Juan 3:5, que es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí vamos a ver el de las flechitas, fíjense bien. Dice, la palabra de Dios que está a la izquierda es la semilla plantada. La semilla va a ser plantada, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Lo mismo, la palabra de Dios, el Evangelio, esa va a ser plantada en el corazón de esa persona que tengo ahí. La persona es el corazón bíblico. Después de eso va a ser un nuevo nacimiento. Ahí estoy explicando eso. Dice, el nuevo nacimiento. Dice un texto que se deben de saber ustedes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque dice, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es Juan 5:1. Porque si a ustedes les preguntan, como varones o mujeres, a ver, explícame eso. Juan 5:1, apréndanse. Juan 5:1. El que cree que Jesús es el Cristo, si tú crees que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. ¿Nacido qué quiere decir? Engendrado. ¿Sí? Es engendrado. Por eso dice, engendrado es decir nacido. ¿Ves? El que no nació del agua y del Espíritu. Entonces cuando dice del Espíritu, quiere decir nacido. ¿Ves? Engendrado. ¿Ves? Entonces, y eso quiere decir que cumplió los 5 pasos de salvación, que son oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. ¿Ves? ¿Sí entendieron? ¿Ves? Es bien fácil entender que el que no naciera del agua pues, es el bautismo, pero cuando dice y del Espíritu, ahí es donde entra Juan 5:1, que es engendrado. Sí, tienes razón. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y creer es ser engendrado. Y ahí viene todo eso. ¿Ves? Entonces, hermano, nacer del Espíritu se logra por la fe. Fíjense bien, la fe que salva, que viene por haber oído. Romanos 10:17. ¿Oído qué? Lo revelado por la palabra de Dios o el Evangelio. ¿Ves? Habrás oído el Evangelio. Dice, creyendo en él. Entonces, creer entonces ser nacido o engendrado de Dios. Primera de Juan 5:1. Ya después te arrepientes, confiesas y se bautiza la persona. Entonces, eso es para ser salvo, nacer del Espíritu y nacer del agua. Las dos cosas, hermano Rafael, fíjense bien. Nacer del Espíritu y nacer del agua. Nacer del Espíritu, haber cumplido los 5 pasos de salvación, que ya se lo saben: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizar. Y nacer del agua, pues ya bautizado. Entonces, es así como esa semilla plantada, que es la palabra de Dios o Evangelio, se siembra en el corazón bíblico del hombre para un nuevo nacimiento y para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, ese es el punto. A ver, hermano. Se alcanzó a ver esto. Fíjense bien. Dice,
¿Dónde era la morada de Dios? ¿Dónde será la morada de Dios ahora en el nuevo pacto? La morada de Dios no será ni en el monte de Gerizim ni en Jerusalén. Fíjese bien, hermano Jesús. Ya en ese tiempo era en Jerusalén y en el monte Gerizim, Samaria y Judea. Pero dice, pero la morada de Dios ahora va a ser en el espíritu, en el corazón bíblico del hombre. Ahora, y vamos a ver los textos, fíjense bien. Dice, bueno, ya ahí estoy poniendo lo que ya vimos ahorita, y eso ya lo vimos ahorita. Dice, ahora en el nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto o dispensación cristiana, el lugar ya no es templo, o el templo de Jerusalén o el monte de Gerizim, ya no era lo importante en el nuevo pacto, o sea, sino lo que es importante, hermanos, es la adoración enseñada por Dios, que es la verdad, ofrecida con toda sinceridad, con el espíritu del verdadero Dios. Ahora lo importante es la adoración en el nuevo pacto. Ok, está difícil, pero dice, ahora el templo de Dios es la iglesia, el templo de Dios es la iglesia, dice 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios ahora, el cual sois vosotros, santo es, el templo de Dios, el cual sois vosotros. Al decir sois vosotros, somos los humanos, somos los miembros, ¿verdad? Entonces, la iglesia somos los miembros, no el edificio. ¿Okay? Entonces, el templo de Dios ahora es la iglesia, somos nosotros, en el corazón bíblico del hombre. Dice, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Mire, dice bien, en la dispensación mosaica, el pueblo ofrecía los sacrificios, ¿dónde? Solo en Jerusalén, ellos estaban diciendo la hermana ahorita, dice. Pero en la dispensación cristiana, el sitio indicado es el corazón. Vamos a ver esto de lo que digo ahorita. Miren, los sacrificios son en el corazón bíblico. Por eso dice, los actos de servicio que damos, dice, lo que hacemos aquí, ¿qué son? Son sacrificios. Dice, Efesios 5:29 dice, alabando al Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Ahí debemos alabar al Señor. Por eso ahora la oración es en nuestros corazones. Y uno dice, Hebreos 13:16 dice, cuando ustedes hacen el bien, ¿qué quiere decir? Es un sacrificio que agrada a Dios. Cuando usted hace el bien, que ofrenda, por ejemplo, o que le da a una persona así, dice, eso es sacrificio que agrada a Dios, hacer el bien. En otro texto, el sacrificio de alabanza es el fruto de labios. Son puros sacrificios, son actos de adoración. El sacrificio de alabanza es fruto de labios, y el ofrendar también es un sacrificio que agrada a Dios. Cuando ofrendamos, estamos haciendo sacrificios para agradar a Dios. Es nuestro reparto. Que ellos, en vez de danzar y todo eso, esos son nuestros sacrificios. Entonces, por eso es bien importante entender este punto. Dice, estos actos de servicio no serán aceptables ante los ojos de Dios a menos que procedan de dónde? Del corazón. Y eso lo dice en 2 Corintios 9:7. Dice, fíjate bien lo que busca Cristo. Al buscar a los perdidos, Cristo buscaba adoradores de Dios. Dios nos quiere salvar para que le sirvamos y adoremos. O sea, Cristo buscaba adoradores, verdaderos adoradores. ¿Como quién? Como Nicodemo, como la mujer samaritana y como Zaqueo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esto es lo que he investigado de esto, de cómo explicar verdaderos adoradores, más los textos que me dio el hermano, que ya los grabamos, el hermano Antonio, los vamos a grabar. Dice, aquí nomás lo estoy representando el otro encuentro, el de Nicodemo con Jesús. Dice, le dice Jesús a Nicodemo, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo, es el nuevo nacimiento que dijo mi hermano, dice, no puede ver el reino de Dios. Y luego dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y ahí es donde le responde Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es lo que expliqué anteriormente. Aquí vamos a parar. El próximo domingo que venga,
Entonces, las ideas falsas sobre la adoración vamos a analizar, vamos a ver lo que dicen que la adoración a Dios debe ser como a uno le agrada. Ahí vamos a un culto moderno. Acuérdense que ellos se basan en Jeroboam. Jeroboam fue un rey, ¿verdad? Ese hombre tenía una filosofía y hizo su propio programa de adoración en el Antiguo Testamento. Entonces él programó y dijo, no, yo no voy a adorar allá, ni allá, no voy a respetar nada. Entonces así le hacen las personas, los que hacen los cultos no escriturales, los cultos en vano, los cultos vanos, voluntarios, de todo. Lo que dice la palabra, hágase todo simplemente y con orden. Ellos representan a los modernos Jeroboams, eso lo veremos en la próxima cosa. Entonces, Dios los bendiga, continuaremos.